Buenos días, Canarias. Hoy en Somos Cultura, versos y décimas con Geray Rodríguez. Empezamos. El patrimonio, si no se cuida, se pierde. Y no solo el patrimonio económico, sino muy especialmente el patrimonio cultural. En este caso, cuidarlo significa conocerlo, estudiarlo y sobre todo enseñarlo. Porque de todos y a todos nos corresponde preservarlo. Bien lo sabe nuestro invitado de hoy, Geray Rodríguez, que no solo es versador, sino que también es profesor de verso. Dos escuelas, la de Nieves Clemente y la de Clotilde Cruz Peña, enseñan al alumnado de todas las edades el arte de crear décimas. No lo voy a hacer en décimas, porque creo que me saldría mal, pero voy a intentar rimar la agenda cultural. Empezamos con Bendita Comedia, 4 cómicos en el Leal, en La Laguna. Ahí estarán, todos a una, haciendo mucho bien y ningún mal a partir de las 7:30. 4 nombres nada menos, 4 nombres nada más, Irache Miralbert, Saúl Romero, Piriso Yo y Gas. En el estadio de Gran Canaria mañana actúa Quevedo a las 8. Se viene un concierto tocho. Y eso no es precisamente noticia porque muchos con su pericia para ella tienen entrada, pero no podemos pasarlo y quedarnos sin decir nada. The Cheapest Red Wine, que se traduce como el vino tinto más barato, ha sacado un videoclip nuevo con el que pasar un buen rato. Se llama The Green Light, la luz verde, con un sonido que no diremos que muerde, pero sí que engancha, a una psicodelia que se mueve a sus anchas, que tampoco tiene mucha ciencia, porque los músicos de la banda tienen todos mucha experiencia. Vienen de The Birkins, Red Max o Heather Brook. Difícil me poner la rima, tú. Pues ya está hecho el trabajo, con resultados fatales. Yo mejor me callo y dejo que rimen los profesionales. Y este viernes nos hemos venido a la Escuela Versadora Nieves Clemente para hablar con Geray Rodríguez. Geray, gracias por aceptar esta invitación de Somos Cultura. Gracias a ustedes, Manolo, un placer recibirlos aquí en nuestra sede. Geray, eres docente, universitario, investigador, eres también versador y precisamente vamos a centrarnos en esas dos facetas, la de docente y la de versador, porque queremos hablar de eso, de enseñar a versear. ¿Esto es posible? ¿Esto se enseña? Sí, es posible y además no solo es posible, sino que creo que es necesario, ¿no? Ha sido sin duda alguna en los últimos tiempos una vía que ha permitido la preservación de la tradición, ¿no? No solo en Canarias, sino en muchos espacios donde se enseña a escribir décimas y también, por tanto, se puede enseñar la técnica de la improvisación, que no deja de ser eso, una técnica, ¿no? Y en los últimos años, pues llevamos investigando sobre cómo llegar al mayor número de gente posible y sobre cómo utilizar los métodos más adecuados para enseñar a crear décimas y estamos muy satisfechos del resultado y bueno, la efusividad de los integrantes de nuestras escuelas verseadoras así nos lo dice. Bueno, Geray, para los profanos, danos una pequeña clase, ¿no? de lo que es una décima y cómo podemos crearla. Bueno, mira, la décima es una estructura de 10 versos. Se podría decir que toda estructura de 10 versos es una décima, pero nosotros siempre que hablamos de décimas estamos hablando de la Espinela, que es la versión que se atribuye a Vicente Espinel, aunque ya te decía antes que es anterior a él, y que tiene una estructura muy definida, una estructura que no se ha cambiado, digamos, desde sus inicios, ¿no? Una estructura, siempre me gusta decir que es una estrofa digital, porque se puede explicar muy bien con los 10 dedos de las manos, ¿no? En este caso riman el primer verso con el cuarto y con el quinto, todos octosílabos siempre, los 10, si los unimos se nos quedan juntos los versos que riman, y el segundo y el tercero, curiosamente. Y por aquí pasa igual, el verso 6 y el verso 7 riman con el 10, de tal manera que el octavo y el noveno también riman, o sea que haciendo simplemente esta figura, estamos comprendiendo en nuestras propias manos, o sea, la décima está en nuestras manos, otra cosa que siempre digo a los chiquillos cuando voy a las escuelas, la décima está en nuestras manos. Digo, sí, fíjese si está en nuestras manos, que la podemos representar con ella. Y de alguna manera este es el esquema, A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, el esquema métrico que podemos ejecutar, pero que ya digo, si lo ejemplificamos así, no solamente nos damos cuenta que está en nuestras manos, sino que como siempre digo, como broma, es una estrofa tan moderna que es digital, no es analógica, es digital. Y bueno, esta estructura es la que tenemos que seguir. Y bueno, pues como así, digamos en una clase acelerada, voy a decir efectivamente que son 10 versos octosílabos, y para lograr un verso octosílabo, lo único que tenemos que hacer es que el último acento de cada verso caiga en la sílaba número 7. Coordinatos escuelas, una para jóvenes y otra vamos a decir para no tan jóvenes. ¿Hay mucha diferencia entre una formación y otra? Bueno, yo diría que las dos pues son igualmente estimulantes para mí, ¿no? Por el aprecio y el cariño que les tengo primero a cada uno de los integrantes, por las maravillosas personas que son, y segundo porque son dos ámbitos donde también me muevo en otros terrenos, como son los de la docencia. La escuela verseadora que lleva el nombre de Clotilde Cruz Peña, nuestra querida
y por fortuna aún entre nosotros poeta de Aguatona, de Ingenio, está integrada por estudiantes de la formación senior de la universidad, en la que yo imparto docencia desde hace muchos años. Por tanto, es esa doble vida en las aulas y en la escuela. Y con los estudiantes de la Facultad de Filología, aunque la Escuela Nieves Clemente está abierta a toda la universidad y tenemos alumnos que son de otras facultades, son alumnos en la mayoría de sus casos que han pasado también por mis aulas, ¿no? Especialmente en la asignatura de literatura canaria, con lo cual me los encuentro en el aula para aprender entre todos literatura canaria, y me los encuentro aquí en el taller de la Escuela Verseadora para aprender entre todos también a crear versos. O sea que la relación en ese lado es maravillosa. Y en más de versos navego, con sus marineros juego y con sus consejos pinto ese cuadro variopinto que en las décimas despliego. La décima espinela era una expresión que yo no la escuchaba desde que tenía 12, 13 años cuando estudiaba literatura. Cuando entré en la universidad de los programas de formación de mayores, apareció Geray. Y en la primera clase explicó lo que era una décima espinela. Y yo me marché con el rum rum aquí para mi casa. Hombre, todos pensamos, tenemos sentimientos, y no sé por qué me dio por hacer una décima. Cualquier experiencia de este tipo es enriquecedora en la vida personal, porque al final no dejas de estar nutriéndote como poeta para poder seguir escribiendo otro tipo de estructuras, o incluso tu propio verso libre lo miras de otra manera, incluso empiezas a pensar en ritmo en el verso libre y deja de ser tan libre, por así decirlo. Quien de una página pasa no consigue darse cuenta que la imagen transparenta y el libro entero repasa. Aquel cree que fracasa si sale de su burbuja, por eso esconde la aguja que daño le quiere hacer, sin saber cuánto poder a la mente el miedo empuja. Las mujeres no tenemos por qué estar calladas en ningún lugar, en ningún sector de la vida, y en el de la cultura y en el del verso mucho menos, ¿no? Verseó la garrafona décimas desde el manchón, y nos llega al corazón, nos cautiva y emociona. Y evoca la de Aguatona en sus versos como estelas, que van las almas gemelas por las veredas del tiempo, y así encontramos el tempo para entretejer el cuerpo. Escuchamos con bastante frecuencia a los grandes maestros de la música decir que, bueno, que en la música no es tan importante la técnica, ¿no?, sino realmente el sentimiento, ¿no?, y que suene como tiene que sonar. ¿Ocurre lo mismo con la décima? Ocurre cuando ya dominas la técnica, claro. Yo siempre pongo la misma metáfora, ¿no?, el mismo ejemplo, ¿no? Esto es como cuando aprendes a montar en bicicleta, que en los primeros tiempos estás preocupado de no caerte, miras demasiado los pedales y no eres consciente de la belleza del paisaje, ¿no? Cuando ya llevas un tiempo desenvolviéndote con el nuevo sistema de locomoción y ya sabes mover los pedales, ya tienes el equilibrio, ya te puedes recrear viendo lo que hay alrededor, y ahí es donde entra esa sensibilidad, donde entra toda esa aplicación de la técnica, pero la técnica es el cimiento para poder después desarrollar la actividad creadora, y aquí pasamos mucho tiempo trabajando de forma casi artesanal el octosílabo, la rima, y que son, digamos, los elementos nucleares para poder hacer décimas. Pero sí, evidentemente después a partir de ahí está la magia, y la magia hay que ir a buscarla, ella no viene sola. ¿Y qué es lo más complicado de enseñar y de crear? Bueno, seguramente lo más complicado es una cosa curiosa que suelo decir en la primera sesión que tengo con cualquier grupo que quiera aprender a escribir décimas, es que lo más difícil es lo que no parece tan difícil. Generalmente quien escucha a alguien versear o quien lee una décima piensa que lo complicado, al ser un lenguaje medido, al ser un lenguaje pues dentro de una métrica, es encontrar rimas. Y siempre les quito esa idea de la cabeza porque les digo que nuestra lengua, el español, es una lengua muy rica en rimas y que, bueno, podemos complicarnos la vida con las rimas, pero no es lo más difícil. Lo más difícil es medir el verso, que tengan todos los versos la misma medida. Y, bueno, pues eso es seguramente lo más complicado porque se pasa mucho tiempo, en muchos casos, hasta que se domina esa medida, esa métrica. Y después también lo más ilusionante es ver hasta qué punto eso, una vez que se domina, ya pasa a un segundo plano, y la preocupación es, ahora que ya sé lo que o sea, cuánto tiene que medir lo que tengo que decir, voy a intentar que en esa medida lo que diga tenga sentido. Bueno, haces que lo difícil parezca fácil. Has llevado incluso a China tu proceso formativo. ¿Cómo acoge en una universidad de China algo como una décima en nuestra lengua? No sé, ¿cómo fue esa experiencia? Fue fantástico, ¿no? Compartí esa experiencia con el querido compañero José Manuel Rodríguez, coordinador de nuestro querido máster en Cultura Audiovisual y Literaria, y bueno, estuvimos por ahí cuando yo era secretario de la Facultad de Filología, y estuvimos hablándoles, bueno, de nuestra facultad, porque teníamos intención de crear vínculos con la Universidad, en este caso de Lenguas Extranjeras de Pekín, de Beijing, y una vez que terminamos dije, bueno, ahora me gustaría enseñarles algo de lo que hacemos en nuestra facultad, y empecé a hablarles de las décimas, y tenían un dominio tan grande de la lengua española que captaron muy bien todo lo que les expliqué. Evidentemente fue un ratito nada más, no fue una sesión muy larga, y lo que me traje de recuerdo fue una décima transcrita a la caligrafía china, ¿no? Que le
improvisamos una décima al profesor Chang y a sus estudiantes que estaban con nosotros, y ellos transcribieron a la caligrafía china esa décima, y bueno, pues es un recuerdo fantástico. Yo me sentí allí casi como Marco Polo en aquella ocasión, y fue fantástico pues vivir esa experiencia, y desde luego, pues donde quiera que he ido, pues la décima va conmigo, porque no sé vivir sin ella. Los repentistas son los maestros de la improvisación, utilizan un poco, se lanzan muchas veces como juego también, ¿no? Para un poco, bueno, entre risas también, en retarse, ¿no? Unos a otros. Podríamos decir que es algo así como la pelea de gallos, ¿no? En el rap. Podríamos decir también, por ejemplo, que Arcano, que Eminem, que Sarah Soca son repentistas. Sí, en el fondo el repentismo como tal es eso, ¿no? Es la creación de un mensaje que no estaba previsto, digamos, en el que se comparte el proceso creativo y el proceso de recepción, digamos. Quiero decir, no tuvimos, por ejemplo, la suerte. A mí me hubiera encantado, pues no sé, sentarme al lado de Alonso Quesada cuando estaba escribiendo un poema y verlo escribir un poema, o estar al lado de Pino Ojeda o de Pino Betancor, o ver a Óscar Domínguez pintando un cuadro, o a Néstor. Me hubiera encantado. No lo vimos. Vemos el resultado final, pero no vemos el proceso. En esta disciplina artística vemos el resultado final y el proceso. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso es tan importante aquí la presencia del público, que es el que da fe de que lo que está pasando en ese momento y no en otro. Y efectivamente, en ese sentido, todas esas tradiciones que representa la décima, por ejemplo, tienen un pariente muy próximo en el rap, en el hip hop, en todo el trabajo de las batallas, con diferencias, por supuesto. La diferencia fundamental es que ahí, en esas disciplinas artísticas, no hay una estructura estrófica, que sí hay en el caso de los verseadores, que es la décima. Pero las herramientas, las técnicas de creación son muy similares. De hecho, hemos tenido muchas veces en nuestras escuelas verseadoras, las que damos en los talleres escolares, algunos estudiantes jóvenes que les encanta el rap y utilizan en el rap las técnicas que aprenden dentro de la escuela verseadora, porque en el fondo son técnicas similares. Y esta figura de la décima, ¿dónde la podemos encontrar? Porque podemos pensar que a lo mejor es solo un espectáculo, ¿no? Pero a veces está en el día a día, ¿no? Es más común de lo que nos imaginamos. A mí me gusta mucho cuando doy cualquier taller decir, oye, es que ustedes seguramente han escuchado canciones durante toda su vida que no sabían que estaban escritas en décima. Y hay una, por ejemplo, aquí en Canarias, que somos tan carnavaleros y durante tantos años bailamos, los echamos de menos, hace tiempo que no vienen por Gran Canaria, por ejemplo, con el Gran Combo de Puerto Rico. Yo le decía a la gente, esa canción tan famosa no hay cama para tanta gente, ¿ustedes la han oído? Y sí, saben que están compuestas en décima. Aquí su gente y rasmercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó, se le agrupó a tanta gente. Juan Luis Guerra ha cantado décima, Carlos Vives ha cantado décimas, artistas que conocemos y que nos resultan extraordinariamente próximos han cantado décimas. Y ahora ya hablamos antes de las dos escuelas, aquí nos acompañan integrantes de esas dos escuelas de jóvenes y no tan jóvenes, y curiosamente las dos tienen nombres de mujeres, ¿no? Bueno, eso ha sido una de nuestras grandes también batallas, ¿no? Dar a la mujer el espacio que merece en una tradición que muchas veces le regateó el espacio, ¿no? Le quitó el espacio, ¿no? Bueno, pues en este caso aquí estamos contemplando siempre la presencia cómplice de Nieves Clemente, la garrafona, verseadora de la Villa de Mazo, en la isla de La Palma, que durante muchos años fue la única que yo vi subirse a los escenarios en la isla de La Palma, la isla del punto cubano por antonomasia. Cuando empezamos a desarrollar esta actividad aquí en la Facultad de Filología, tuvimos claro que ella debía ser quien diera nombre a nuestra escuela. Y Clotilde Cruz Peña es una excelente poeta, 97 años de vida, de aguatona, ingenio. No solo escribe décimas, escribe también romances y otro tipo de composiciones. Ha escrito también teatro, es una activa escritora. Y bueno, también cuando creamos la escuela dentro de los programas senior, de la formación senior, tuvimos claro que también por deferencia a ella y a lo que representa era un nombre más que adecuado para nominar nuestra escuela. De esta escuela de verseadores a la que mi nombre di, orgullosa me sentí y quiero brindarle honores. Bonito ramo de flores, aquí me han puesto a mi lado. También Yeray me ha cantado. Sé que me tengo que morir, pero bonito es vivir con gente de tanto agrado. Una escuela verseadora lleva su nombre y a sus 97 años Clotilde Cruz Peña es una referente de la palabra. Y no ha sido fácil ser una pionera. Solo pudo estar en el colegio 2 años porque con el estallido de la guerra civil tuvo que trabajar desde niña. Pero el verso se abrió paso. Tuve una gran maestra. Me enseñó muy bien a leer y a escribir. En 2 años tuve que dejar la escuela para ir a trabajar.
a amarrar tomateros, a empaquetar tomates. Tuve 8 hijos. A mis 56 años empecé a escribir poesía. Iba por los colegios de Telde, Ingenio, Vecindario, a la Fundación Blas Sánchez, y a donde quiera que me llamaban por ahí a recitar. Ya voy llegando a la meta, bajo el amparo divino, y de rosas no fue el camino. Fue la primera mujer que se subió en los escenarios de La Palma y de Canarias a cantar décimas al mundo. Mamá fue una viuda blanca porque mi padre se fue de aquí, vivió en la época de un patriarcado acérrimo, tuvo que sacarme adelante ella sola y cualquier cosa que pudiera hacer en contra de lo que se consideraba la ética y la moral podía ser muy mal visto. Bueno, yo en casa que lo viví como algo normal. No era una cosa extraordinaria encontrar un papelito con una décima escrita, era lo cotidiano. Y de ahí empecé, aprendí a recitar con mamá y ya he seguido. La escuela Nieves Clemente, la ilusión de un frenesí. Este monumento aquí, el orgullo de mi gente. Le verso al canario oyente, poeta en Villa de Mazo. Te iba a decir que te iba a meter en un apuro, pero tú, maestro de la improvisación, esto para ti es pan comido. Así que vamos a decirte, ¿cuántas palabras necesitas? 4 puede estar bien. 4 está bien, venga, vamos con, por ejemplo, Somos Cultura, porque estamos en este programa. Timple. Timple. Loca. Loca. Y trapecio. Yo. Vamos a hacerlo cantadito, así queda mejor, ¿vale? Como a esta tierra la adoro, te digo que siento aprecio. Como a esta tierra la adoro, te digo que siento aprecio por la loca del trapecio que fue Pinito del Oro. Ahora su recuerdo imploro porque en mi mente fulgura. La vida es una aventura, puede ser compleja o simple, como las cuerdas del timple. Ya sabes que somos cultura. Están todas, ¿no? Lo de la loca del trapecio, dicho con todo cariño, porque es verdad que para hacer lo que ella hacía había que tener un punto de locura. Gracias como siempre a Yeray Rodríguez y a todos los alumnos y alumnas que nos acompañan hoy aquí, y a ustedes como siempre les dejamos con toda la actualidad del cine con Benjamín Santana. Tenemos que tratar con él. Y llegó la hora de decirle adiós a una saga que nos ha dado muchas alegrías. Para los que amamos el cine de acción, la supuesta despedida de Tom Cruise del personaje de Ethan Hunt no es precisamente una buena noticia. La traslación de la serie de televisión a los cines llegaba en 1996 con Brian De Palma a los mandos, una película brillante que triunfó en taquilla. ¿Me conoce? Se hundió con su segunda entrega llena de tópicos a cámara lenta firmada por John Woo. Sin embargo, llegó J.J. Abrams y Brad Bird para hacernos salivar con unas películas magníficas. Y finalmente dimos la bienvenida al director Christopher McQuarrie, que convirtió a Ethan Hunt en un 007 menos encorsetado a sus historias y códigos. Nos hubiera gustado mejores críticas para esta despedida. Lo peor que podíamos escuchar de esta cinta es que es pretenciosa y algo aburrida. Pero pese a todo, ahí estaremos. Necesito que confíe en mí. Y con Misión Imposible, junto a Lilo y Stitch, el objetivo es convertir este fin de semana en uno de los más taquilleros del año. El paso a imagen real de este éxito del cine de animación de Disney de 2002 es desde ya una de las películas más deseadas del año por millones de personas que han garantizado que este nuevo experimento sea, este sí, un éxito. Madre soltera inmigrante sin una mina.
Y para los que huyan como de la peste del cine taquillero y comercial, recomendamos Los Tortuga, una historia de familia que llega a los cines con 3 premios conseguidos en el reciente Festival de Málaga, entre ellos La Biznaga al mejor guión. Y con cine, como siempre, terminamos, no sin antes recordarles que tienen una nueva cita el próximo viernes con Somos Cultura.